Muy buenas noches. La Comisión Quinta del Senado aprobó hoy en primer debate un proyecto de ley que prohíbe en Colombia el uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. El proyecto fue presentado por la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, quien es nuestra invitada esta noche. ¿Qué va a pasar, senadora, a partir de ahora con la lucha contra los cultivos ilícitos? Bueno, primero saludarte, Yamida, agradecerte por esta amable invitación. Pues bueno, justamente hoy, como lo dices, se aprobó hasta ahora primer debate del proyecto de ley que busca prohibir el glifosato en cultivos de uso ilícito. Faltan 3 debates más para que se conviertan en ley de la República, pero de ser así, que yo estoy segura que vamos a lograrlo, lo que va a pasar es que en Colombia no va a poder utilizarse nuevamente este herbicida como una estrategia principal, que además fue la que primó prácticamente durante 2 décadas en la lucha antidrogas, en la erradicación de cultivos ilícitos. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la justificación? Primero, creemos que fue una estrategia equivocada, que no solamente lo ha dicho el país y lo ha reconocido el país en cifras, sino que lo han dicho incluso, por ejemplo, la Comisión Bicameral del Congreso de Estados Unidos. Hay una política fallida de la lucha contra las drogas en Colombia que tuvo como estrategia principal el glifosato. Primero. Y segundo, porque además está comprobado, antes estábamos allí como en algunas hipótesis que no tenían prueba científica, hoy está comprobado científicamente las afectaciones negativas que generan el glifosato para el ambiente, para el agua y para la salud humana. Hay estudios concluyentes, la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que es potencialmente cancerígeno y está catalogado dentro de de los insumos más peligrosos a nivel mundial. Entonces, está asociado directamente, por supuesto, a varios tipos de cánceres, pero además está comprobado que también está asociado a malformaciones y enfermedades genéticas de anfibios, de moluscos, de animales, digamos, que han sido fumigados, principalmente mediante el mecanismo de aspersión aérea, y que contamina acuíferos y que contamina ecosistemas enteros sin una tasa de efectividad rentable. Yo quiero darte unas cifras, digamos, puntuales. Cuando inicia el glifosato en Colombia como estrategia principal, eso va a ser más o menos en el año 2000, después de varios debates y de definir si se hacía o no se hacía, en Colombia habían alrededor de 85.000 hectáreas de coca. Después de 20 años, es decir, en el gobierno del señor Iván Duque, en el año 2021, estamos por encima de las 200.000 hectáreas, 204.000 hectáreas. ¿Qué significa eso? Que estamos condenados a erradicar, a fumigar todos los años, además en una tasa superior a la existencia de las hectáreas, y que no es costo eficiente y que no es sostenible en el tiempo. No se resolvió el problema. Entonces, lo que hoy estamos diciendo es que estamos condenando a los territorios, estamos arriesgando la salud de los campesinos por una estrategia que no funciona. Lo que queremos es que el Congreso de la República finalmente lo prohíba. Hoy está prohibido por la Corte, digamos, o por lo menos tiene algunas limitaciones de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, y hoy lo que queremos es que el Congreso diga finalmente no al glifosato e implementemos una estrategia distinta. Pero a ver, el Consejo Nacional de Estupefacientes en el año 90 y pico aprobó el uso nacional del glifosato, pero la Corte Constitucional lo prohibió. Como está prohibido, ¿para qué sirve entonces el proyecto de ley que usted presentó? No está prohibido. Lo que dijo la Corte en su momento es que deben agotarse los procesos de consulta previa. Deben cumplirse algunos requisitos, y entre ellos está incluido el tema de consulta previa por justamente un conflicto que hubo con un municipio. Entonces, si el gobierno nacional toma la decisión de avanzar y de profundizar por esta vía y empieza a agotar esos procesos, si se superan los procesos, podemos retomar la aspersión con glifosato. Con la ley, digamos, con el proyecto de ley, si se sanciona, definitivamente no podría contemplarse. Pero, con todo respeto, a pesar de que hace años se aprobó la sentencia de la Comisión de la Corte, no fue posible que ninguna de las condiciones impuestas por la Corte se cumpliera. Así es, pero está la puerta abierta. Sí. Es decir, hoy puede hacerlo el gobierno nacional si implementa una estrategia que tenga como tarea fundamental la fumigación con glifosato. Entonces, lo que queremos es finalmente que el Congreso además mande un mensaje, también creo que es un mensaje político a la sociedad, y es que debemos profundizar en una política antidrogas distinta, que esté orientada en 2 caminos. El primero, una lucha contra las mafias organizadas, la desarticulación de esas mafias, y el segundo, darle una
posibilidad distinta a fumigar a las familias campesinas que no han tenido una alternativa distinta en Colombia que meterse a cultivar coca y otras cosas. Entonces, creo que es un mensaje también que dice, bueno, vamos por buen camino, ¿cómo fortalecemos la política antidrogas en el marco del acuerdo de paz, en el marco de los procesos de paz que estamos avanzando? Y creo que tiene que ser por allí. Pero a ver, dos cosas, senadora. Fue promesa del presidente Petro cuando era candidato, promesa electoral, quiero decir, prohibir el glifosato y además proteger al campesinado. Así es. Para darles medios sustitutivos de cultivo. Digamos que si avanza con el proyecto aprobado hoy en primer debate de prohibición del glifosato, pero observe una cosa, senadora, la hoja de coca que sembraron durante los últimos años, tanto en Putumayo, en Nariño, que es su departamento, como en Catatumbo, está perdida, nadie la compra. Bueno, pero yo creo que una cosa no riñe con la otra. O sea, yo creo que no. además el presidente Gustavo Petro, ¿qué ha dicho? No vamos a profundizar, es promesa de campaña, además este proyecto hace parte de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro y está explícitamente en su programa de gobierno, pero además él está en una dirección que creo es la dirección acertada y es la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Yo creo que para allá va un poco tu pregunta, Yamidi, es que hubo, digamos, por falta de voluntad política, el acuerdo de paz no se implementó con el compromiso y con los recursos que deberían llegar o que debieron llegar a las regiones. En el caso de Nariño, por ejemplo, donde la paz nunca llegó, es decir, se hace el acuerdo, pero los recursos nunca llegaron. Pero en el tiempo en el que se implementó, que fue un año larguito, encontramos que la sustitución voluntaria resuelve el fondo el problema de los campesinos, pero además disminuye la tasa de resiembra de coca. Claro, es que usted se me anticipó a la pregunta. No, en el sentido de que, a ver, si está prohibido el glifosato, si los campesinos ya no pueden vender la hoja de coca porque no tienen mercado, porque hay superproducción de coca, entonces, ¿quién financia los cultivos sustitutivos que el campesinado debe emprender? Pues bueno, cuando uno revisa un poco el capítulo del acuerdo de paz que tiene que ver con el desarrollo agrario y las apuestas que hoy están en el Plan Nacional de Desarrollo, encontramos que hay toda una apuesta integral para el desarrollo del campo, además como una potencia de desarrollo que no se ha potenciado en Colombia como tiene que ser. ¿Y eso con qué tiene que ver? Primero, con la legalización de tierras, con garantizarle a los campesinos que puedan volver a sus tierras, digamos, de manera tranquila, con que tengan acceso al agua potable, con que tengan acceso a educación, tecnificación de los procesos agrícolas y con invitar y hacer, digamos, una concertación con esas comunidades que históricamente o que por décadas más bien han cultivado coca para que transiten hacia esos cultivos que serían lícitos y que además tendrían financiación por parte de crédito público, con la tecnificación, como he dicho, y herramientas de innovación, herramientas tecnológicas que haga que sean más eficientes. Creo que hay, digamos, todo un entramado detrás de lo que significa la política agraria. Las vías terciarias, por ejemplo, la disminución de los costos para el transporte de los alimentos que cultivan los campesinos, las familias campesinas. Hay una cantidad de cosas que creo este gobierno está dando el paso hacia allá. Estamos empezando a fortalecer y a facilitar ese tránsito de las familias campesinas. Pero ¿cómo se hace para convencer a los campesinos de no seguir sembrando coca, porque además tenemos superproducción de coca, sino de sembrar cultivos lícitos? Mira, hay unos datos que me parece clave, digamos, que los tengamos acá en cuenta. Durante ese año, en los sitios, en las zonas donde se hizo concertación con los campesinos para que transiten hacia cultivos lícitos, la tasa de resiembra en su momento fue del 0,8%. Y hoy, en su momento. Y hoy, después de casi 6 años de iniciar ese proceso, la tasa de resiembra está por el 12%. Si uno mira la erradicación forzosa, además que tenía glifosato, la tasa de resiembra está entre el 35% y en algunos casos, en algunas partes del país, llega hasta el 60%. Entonces la gente de entrada lo entiende, dice, mire, yo no quiero estar dentro de la ilegalidad, entre comillas, porque además estamos condenando a la ilegalidad a los campesinos, queremos transitar hacia otra economía, pero que sea sostenible en
en el tiempo y que pueda asegurarnos las condiciones de vida a nuestras familias y a nuestras comunidades. Si eso se logra, si se les hace acompañamiento técnico, si se les facilita el ingreso al crédito, si se les facilita unas condiciones de trabajo en el campo, yo creo que los campesinos acceden porque está comprobado. Es decir, de la cantidad de familias campesinas que en su momento accedieron, hoy todavía se mantienen. Es decir, después de 5 o 6 años del proceso, hoy se mantienen y no volvieron a caer en la siembra de coca. Esa es la alternativa. Estados Unidos nos ha dicho, mire, con ese piloto, entre comillas, que se hizo, porque fue lo que debió hacerse cuando se implementó el acuerdo de paz en todo el país de manera ininterrumpida, el gobierno de Estados Unidos lo que dice es, mire, eso resultó efectivo. Ese es el camino, esa es la ruta, esa es la vía. Vamos por allí y hagamos una estrategia integral y real de lucha contra las drogas. Pero mire, senadora, los campesinos cultivadores de coca en Colombia no son traficantes. De acuerdo. Son cultivadores. De acuerdo. Y usted sabe, porque ha pertenecido a esa zona de cultivo, que los traficantes amenazan, o cultivan, o lo desplazan o lo matan. Entonces, ¿qué hacer? De acuerdo, yo creo que por eso un poco la estrategia que se está planteando, como lo decía un poco tal vez al comienzo, tiene que ver con dos cosas. Lo primero es decirle a las familias, bueno, podemos pasar para allá y ustedes van a tener las garantías de transitar hacia otro tipo de economías, pero también tiene que ser con una lucha frontal contra las mafias organizadas. ¿Y qué son las mafias? No solamente son los narcotraficantes, son los aliados políticos, son los aliados económicos en las regiones que hacen que tengan efectivamente el control del territorio y que garanticen el negocio. Entonces, a esas mafias organizadas, incluyendo las mafias políticas y económicas, hay que desarticularlas. Creo que, pues, yo no sé si hemos podido ver, digamos, en este tiempo, el presidente reiteradamente manda mensajes diciendo, hoy cayó esta banda, hoy se incautaron tantas toneladas de coca. Creo que reorientar la política nos va a permitir justamente eso, debilitarlos, atacarlos y judicializarlos a ellos, y no a los campesinos, que es un poco lo que se estaba haciendo con la política anterior. Pero eso es lo complicado, ¿no? Así es. Es difícil, pero creo que tenemos que transitar. Además, creo que el país, digamos, ya vivió, ya intentó una estrategia. Ya se comprobó que es una estrategia que no funcionó, una estrategia fallida. Creo que tenemos que darnos la oportunidad de transitar hacia otro camino y que nos permita evaluar, hacer un paro, un alto en el camino y que nos diga, bueno, está funcionando esto, qué replanteamos, qué mejoramos, pero que permitamos que el país tenga la oportunidad de transitar hacia otra política antidroga. Ahora estaba viendo que los Estados Unidos, que fueron los primeros grandes promotores del uso del glifosato en Colombia, lo prohibieron en Estados Unidos. Así es. Por perverso. Así es. Es mucho el daño que hace el glifosato. Así es. De hecho, Estados Unidos sentó varios precedentes. El caso Monsanto, que lo conocemos muy bien, el caso Johnson, es decir, en Estados Unidos se reconoció y por primera vez un juez dijo, mire, esta persona está enferma, se va a morir de cáncer por causa del glifosato. Es agente cancerígeno. Es un agente potencialmente cancerígeno, entonces, y está comprobado, hay estudios científicos. Antes teníamos la duda, hoy no tenemos duda, hoy tenemos certezas. La certeza es, no es eficiente, en cambio sí causa problemas muy graves a la salud, al ambiente, al agua. En el proyecto que usted presentó hoy, dice en el artículo 3 lo siguiente: el gobierno nacional deberá implementar una estrategia de lucha contra las drogas real y efectiva. ¿Cuál es esa estrategia? Querida senadora. Bueno, como lo planteaba también un poco ahorita en términos generales, la política tiene que ver con varias cosas. Primero, creo que hay un avance muy importante frente a lo que hay que hacer en el acuerdo de paz. El acuerdo de paz establece un capítulo completo de lo que significa la reforma agraria y la vinculación de esas familias campesinas a la legalidad y a economías sostenibles y rentables para ellos y para sus familias. Segundo, creo que el tema de la desarticulación de las mafias, que tiene que ver con un trabajo articulado entre, por supuesto, la rama judicial y la disposición plena de la rama judicial, pero también de las fuerzas militares, por ejemplo, y de un trabajo con los entes, con las entidades territoriales, con las autoridades territoriales, para desarticular también esas organizaciones que están tan arraigadas en los territorios y que además en muchas ocasiones, lo sabemos y no es un secreto, actúan en complicidad con políticos regionales y con sectores económicos que están vinculados digamos, a la mafia del narcotráfico. Entonces creo que la articulación de esas distintas estrategias va a permitir
permitir que haya efectivamente una disminución del narcotráfico en Colombia y que las familias campesinas no se vean obligadas por amenazas, como tú lo has dicho, Yamid, pero también por necesidad. Mucha gente se metía al negocio porque no tenía ninguna otra alternativa y porque tenía la posibilidad, hoy es mucho menos, como tú lo has dicho, pero tenía la posibilidad de vender la hoja de coca que les daba pues para la comida, para la subsistencia a sus familias. Entonces, si eso se resuelve y además de eso, finalmente, se garantiza una presencia estatal en los territorios, que esos territorios donde se hace un proceso de paz no queden allí abandonados, sino que haya presencia integral del Estado desde lo social, pero también desde el acompañamiento del Ministerio de Defensa, desde lo policial. Creo que se logra que esos territorios dejen de ser, digamos, tomados por esas mafias y por esas economías ilegales. Ahora, mire, doctora Esmeralda, el glifosato per se no es malo. Aquí, especialmente en las zonas cafeteras del país, lo usan contra la maleza, lo usan contra infecciones, enfermedades. ¿Qué es lo que es malo del glifosato? ¿Asperjarlo? Sí, pues ya varios países han prohibido el uso del glifosato incluso para cualquier tipo de cultivo. Sobre todo asperjado. No. El uso, así sea manual, o sea, ya lo han prohibido varios países en el mundo. Sí, como Francia, como Italia, como Dinamarca, Países Bajos, han prohibido el uso del glifosato porque está comprobado su efecto cancerígeno y su afectación. ¿El proyecto suyo contempla eso, prohibición total? No, el proyecto contempla un primer paso, que es la prohibición solamente para cultivos de uso ilícito. Pero el debate, lo entiendo claramente, el debate, digamos, para la prohibición, yo creo que el país tiene que darlo en algún momento. Lo que pasa es que tenemos una diferencia enorme y es que hoy el país y los campesinos del sector agrario no tienen una alternativa distinta a fumigar con glifosato, pero sí hay una diferencia enorme. Cuando se fumiga, por ejemplo, con aspersión aérea, no hay un control, digamos, de la cantidad de glifosato que llega y a dónde llega, porque por efectos, por ejemplo, como el viento, la lluvia, está confirmado, termina cayendo en otro lado y termina contaminando. Inclusive la Organización Mundial de la Salud ya advirtió sobre el riesgo para la salud humana del glifosato. Así es. Pero yo digo cuando se utiliza manualmente en cultivos lícitos, ¿por qué lo van a prohibir? No, no lo vamos a prohibir. O sea, es lo que yo digo. Aquí solamente se va a prohibir para cultivos de uso ilícito, el uso del glifosato. Para el agro, pero no. ¿cómo sabe quién va a asperjar qué es lícito y qué es ilícito? No, porque ya no sería una estrategia del Estado. Es decir, quien tiene la potestad hoy de avanzar en una política antidrogas para cultivos ilícitos es el Estado. Entonces, el Estado no utilizará glifosato para fumigar cultivos de uso ilícito, sino que trabajará con otras estrategias que en este caso esperamos que se privilegie la sustitución voluntaria. Ya para el tema del agro es un debate distinto, es un debate que tiene que darse, que ojalá el país avance en investigación científica y tecnológica que permita que el país pueda transitar hacia otros mecanismos que además sean sostenibles, que sean ecoeficientes y que por supuesto les sirvan a la economía de los campesinos. Usted dice en el proyecto de ley que el glifosato mostró durante sus años de uso que fue inefectivo e ineficiente. ¿Por qué inefectivo e ineficiente? Porque algunas cifras que quiero que miremos. En el año 2000, cuando empieza a implementarse de fondo esta estrategia, habían más o menos 85.000 hectáreas de coca y los sectores más representativos siempre fueron como el Catatumbo y la zona costa, la costa pacífica, digamos Nariño, Tumaco. Después de la estrategia se implementó durante 17 años y después de 20 años de implementar la estrategia tenemos 204.000 hectáreas de coca. En promedio al año, o sea, empezamos con 85.000, en promedio al año se fumigaban 106.000 hectáreas. Es decir, se fumigaba todas las que habían, las 85.000 más otro poquito, llegando, es decir, se repetía entre comillas, haciendo como una fórmula simple. Y aún así nunca se logró acabar con el negocio ni disminuir de manera sostenible en el tiempo la cantidad de hectáreas de coca. Habían unas tasas de resiembra enormes, lo que se conoce comúnmente, por ejemplo, en los informes de la 1.2C como el efecto globo. Lo que hacía la gente, entonces fumigaban con glifosato, iban y limpiaban la mata, la lavaban o simplemente desplazaban el cultivo a otra zona. Entonces el cultivo se iba corriendo en el territorio, que es lo que se llama el efecto globo, pero no se acababa porque las familias no tenían otras alternativas. No, y además la resiembra, entonces, ¿no? Y la tasa de resiembra, como lo decía, es altísima. Cuando uno le ofrece una alternativa distinta al campesino, pues el campesino no vuelve a recaer allí.
Entonces, digamos, esa es la alternativa. Por eso decimos que no fue eficiente. Además, los costos, no me atrevo a dar, digamos, un costo exacto porque hay varios informes que varían muchísimo entre los costos, pero lo que sabemos es que implicaba un impacto fiscal, digamos, un esfuerzo fiscal del gobierno enorme con unas tasas efectivas bajísimas. Entonces hoy lo que decimos, esa plata en vez de invertirla mal invertida, invirtámosla y fortalezcámosla en una estrategia integral que permita que podamos trabajar hacia la sustitución. Y a ver, si habrá voluntad por parte del campesinado dedicado hoy a la siembra de coca para sustituir el cultivo. Por supuesto, mira, cuando se firma el acuerdo de paz, yo recuerdo bien en el año tal vez 2018, cuando el informe que saca la UNODC y que saca incluso formalmente el gobierno nacional de la invitación y el trabajo que se hace con las familias, eran alrededor de unas 60.000 familias, las familias todas tenían la disposición y transitaron, digamos, con la financiación y con el apoyo de la política pública del gobierno, transitaron hacia allí y como te digo hoy, después de casi 6 años de esa implementación de política, solamente el 12% se devolvió a cultivar coca. En cambio, con glifosato hay áreas del país que llegan hasta el 60% de resiembra, es decir, abandonan el tema, no importa que lo fumiguen, intentan y hay una tasa de resiembra muy alta. Entonces, las familias yo sé que tienen la disposición. Cuando uno va a los territorios, yo conozco bien el departamento de Nariño, uno conversa con las familias y las familias dicen, pues por supuesto que queremos, o sea, queremos mejorar, no queremos que estemos perseguidos, además criminalizados por el mismo Estado, revictimizados por el mismo Estado por una actividad a la que nos han obligado a estar. Lo que queremos es mejorar esas condiciones y poder estar en una actividad lícita, tranquila. Entonces, las familias tienen toda la disposición. Lo que nos ha hecho falta es voluntad política de los gobiernos de turno. Yo creo que hoy esa voluntad existe y esperamos que se pueda llevar a cabo la estrategia. Ahora, mire, doctora Hernández, usted es muy joven, usted fue inclusive alcaldesa de una localidad en Bogotá, ¿no? Así es. Teusaquillo. Teusaquillo. ¿Qué la condujo a tomar esta bandera contra el glifosato? Pues bueno, varias cosas. Primero, la condena de la violencia y la asociación del narcotráfico a la violencia en Colombia. Segundo, conocí de primera mano la problemática asociada a la fumigación con glifosato en el departamento de Nariño. Conozco las afectaciones que tiene a las familias, por supuesto. Pero usted no es de Nariño. No, yo soy bogotana. Bogotana, pero tengo la mitad del corazón de Nariño. ¿Vivió mucho tiempo allá? Viví alrededor de unos 4 años, 5 años en Nariño y conocí de primera mano, digamos, la problemática. Y además de eso, soy una mujer convencida desde lo ambiental animalista y sé que el glifosato genera unos impactos perversos en la vida de otras especies y unos impactos perversos en los ecosistemas. ¿Y qué opción tiene usted que está abanderando el proyecto de tener éxito en la plenaria del Senado? Yo creo que el escenario es muy positivo. La Comisión Quinta es un poco el reflejo de la postura de los distintos partidos en la plenaria del Senado. Logramos llegar a consensos. Es un proyecto que no llegó a imponerse o que lo llevamos allí sin ningún cambio, sino que el articulado fue concertado, fue trabajado en mesas de trabajo junto con el Gobierno Nacional, con las distintas bancadas y logramos llegar a consensos. Y si mantenemos esa línea de trabajo, yo estoy segura que la plenaria del Senado va a aceptarlo y que vamos a lograr que después de Cámara se convierta en ley de la República. Ahora, si el glifosato está prácticamente prohibido hoy por el fallo de la Corte Constitucional, ¿qué se gana con la ley si finalmente la aprueban? Que no se cambie, es decir, que ya esté prohibido por ley, que se abra alguna posibilidad, alguna puerta para la fumigación con glifosato. Cuando se habla, digamos, de sentencias o de alguna jurisprudencia, esa jurisprudencia es susceptible de cambiar o es susceptible, digamos, de que algún gobierno de turno pueda llegar a mirar cómo implementa una estrategia de fondo que la trabaje y que permita que se cumplan las condiciones que hoy está estableciendo la Corte y el Consejo. Entonces, si eso se cumple, el país está en riesgo de volver a la estrategia de glifosato. Si se prohíbe por ley, queda cerrada esa puerta. No podrá hacerlo y se obliga al Gobierno Nacional a que transite necesariamente hacia otra estrategia. ¿Y qué hacer con los agricultores que usan el glifosato contra la maleza, por ejemplo? No, con ellos no tenemos, es decir, el proyecto no tiene ese alcance.
El proyecto simplemente lo que hace es dar una directriz, una prohibición al gobierno nacional para que su estrategia de cultivos ilícitos sea a partir de la fumigación con glifosato. Para los cultivadores normales y para el tema del agro, el proyecto no tiene nada que ver. Digamos, es un debate distinto que creo que el país tiene que darlo, pero más adelante cuando tengamos las herramientas y le podamos garantizar al campesino que transite hacia algo más amigable, incluso pues para su salud. ¿Debate usted, senadora, también para prohibirlo? Claro, pero tiene que ser más adelante. Al país le falta, como digo, un tema de desarrollo, de que implementemos tecnologías fitosanitarias, de que reduzcamos, digamos, la necesidad, digamos, de utilizar este tipo de químicos y que avancemos hacia un tema más orgánico. Yo creo que hacia allá tiene que ir también la agricultura, pero es un debate distinto. La senadora Esmeralda Hernández, Comisión Quinta del Senado, quien hoy dio el primer paso logrando la aprobación del uso del glifosato en Colombia. Senadora, muchas gracias. A ti, Yamid, muchas gracias, de verdad, por la invitación. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía. Y los invitamos a que continúen aquí, en Noticentro 1. Sí.